Como ustedes ven en la pantalla, el título de la enseñanza esta mañana es El ejemplo bueno y el ejemplo malo. The title of the sermon this morning is about the good and bad example. We are going to read about Nehemiah and also the King Manasseh is what is going to be the lesson in this morning. Vamos a estudiar acerca de Nehemías y de Manasés, el rey Manasés, y esencialmente vamos a estar en el libro de Nehemías y después vamos a estar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 21. Si vamos allá al libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 5. In the book of Nehemiah, chapter 2, verse 5, y Nehemías dice, y respondí al rey, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, para que yo la reedifique. Si hacen un poquito de memoria, la situación de Nehemías era, él era un copero de un rey, ¿verdad? Él estaba allí con este rey y él le pide permiso al rey para regresar a su pueblo. Pero si ustedes recuerdan un poco, la situación del pueblo de Israel en ese momento era bastante desastrosa. El pueblo de Israel estaba sufriendo, las murallas de la ciudad estaban destruidas a raíz del pecado y Dios había permitido que Israel sufriera las consecuencias por otro pueblo destruir las murallas y destruir la ciudad. Esencialmente, el pueblo estaba sufriendo, el pueblo estaba disperso, el pueblo estaba en una situación, la verdad, lamentable, y llegó a oídos de Nehemías de toda esta situación que le estaba aconteciendo al pueblo de Israel. Nehemías toma una decisión, ¿verdad? Viendo las circunstancias en las cuales el pueblo de Israel se encontraba, él decide ir al pueblo de Israel y ayudar al pueblo de Israel a restaurar su relación con Dios y además de restaurar las murallas de la ciudad. Y quiero que presten un poquito la atención en esta situación porque en eso vamos a basar la lección en esta mañana. Cómo Nehemías influenció, cómo el ejemplo de Nehemías ayudó al pueblo de Israel. Y luego vamos a ver el ejemplo malo de Manasés también, cómo él como rey también influenció, ¿verdad?, a la nación de Israel. En el caso de Nehemías vamos a notar que fue un ejemplo bueno. La situación de Israel, presten atención, es de que ellos estaban bien mal, ¿verdad? Ocurriendo toda la destrucción y toda la situación de ellos, ¿verdad? Y Nehemías, que él no estaba con el pueblo de Israel, él decide ir hasta donde estaban ellos para ayudarles a reconstruir la ciudad. Si vamos un poquito más atrás, en el capítulo 1, versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. If you go back to the Nehemiah chapter 1, verse 3, we are going to see the condition of the people of Israel. They were suffering. The city was destroyed a cause for the war that God allowed them to suffer for their sins. Versículo 4.
Esta situación afectó grandemente a Nehemías. Viendo que su pueblo natal, viendo que su pueblo estaba sufriendo, él tomó una decisión. Dice versículo 4, verse 4, y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Entonces vemos la situación aquí de Nehemías. Él llega a saber, ¿verdad?, toda la situación que estaba pasando con el pueblo. Él llega a saber que estaban en destrucción, que el pueblo de Dios, el remanente, estaba sufriendo. Y él a su vez, ¿verdad?, también le afecta, ¿verdad?, lo que el pueblo de Israel estaba sufriendo. Pero él hizo algo necesario. Él fue a Dios y oró a Dios, ¿verdad?, y se presentó delante de Dios en oración, ¿verdad? Y él se sintió compungido, se sintió mal de corazón y él decide actuar para solventar la situación en la cual se estaba sufriendo el pueblo de Israel. If you go forward in verse 7 and 10, si vamos un poquito más adelante en el versículo 7, vemos lo siguiente. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que es escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. If you pay attention to the first verses we just read, he was not with the people of Israel, but he made himself part of the problem. Él no estaba con el pueblo de Israel, pero él se hace parte del problema. Él dice en el versículo 7, disculpen, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos. Este no era el caso de Nehemías. Nehemías no estaba con el pueblo de Israel. Nehemías estaba ejerciendo funciones, ¿verdad?, con un rey diferente en otra nación. Pero él se hace parte del problema, ¿verdad?, porque él quiere ayudar a su pueblo a ser reconstruido. Y esto es algo realmente importante. Cuando nosotros pertenecemos al Señor, ¿verdad?, nosotros somos una sola familia. No somos diferentes familias que pertenecemos al Señor. Y en esta situación, Nehemías enseña su liderazgo y su necesidad, ¿verdad?, de ayudar al pueblo de Israel. En el capítulo 2, versículos 17 y 18, vemos otro ejemplo de Nehemías, capítulo 2, in the second chapter, verse 17 and 18. Again, Nehemías, he is helping the people of Israel. Dice, entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Una vez más, ¿verdad? Nehemías se hace parte del problema, pero aquí vemos lo esencial o lo que es el título de la enseñanza, el ejemplo bueno, la influencia buena que ejerció Nehemías sobre la gente o sobre el pueblo de Israel. Si vemos en el versículo 18, entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. We see the good influence, the good example from Nehemiah helping the people. And verse 18, at the end of verse 17, all the people of Israel was helping to rebuild the nation.
Cuando nosotros tenemos entre nosotros hermanos que nos ayudan, cuando nosotros tenemos entre nosotros hermanos que son un buen ejemplo, es una gran influencia para nosotros. Es una gran ayuda porque nos ayuda a tener otra mentalidad, a querer hacer la obra, a ponernos en marcha sobre el trabajo que es necesario hacer. Vemos aquí que Nehemías estaba influenciando de una buena manera a la nación de Israel. Imagínense, luego de que ellos estaban desolados, luego de que ellos estaban destruidos, luego de que prácticamente no tenían nada, estaban dispersos, pero ahora ellos dicen, vamos a levantarnos y vamos a edificarnos y vamos a esforzarnos y vamos a poner nuestras manos en la buena obra. Entonces, Nehemías estaba influenciando y Nehemías estaba siendo un buen ejemplo para la nación de Israel. Vamos al capítulo 8. Now in chapter 8, verse 1 through 6, el capítulo 8 del verso 1 al 6. Dice, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes, séptimo. Y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. Y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulán. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Entonces imagínense, pasar de una situación de calamidad, de pasar de una situación en la cual estaban bastante mal, ahora haciendo la voluntad del Señor. Antes habían caído en pecado, el Señor había permitido, ¿verdad?, que fueran destruidos, que sufrieran las consecuencias del pecado, pero ahora vemos, ¿verdad?, que ellos estaban glorificando al Señor. Before he was in this treacherous situation, the people of Israel, but now they are doing better. They are enjoying the communion with the Father. They are receiving the blessing from the Father. Entonces vemos que Nehemías sí fue una gran influencia para la nación de Israel. Ayudó a la nación de Israel a restaurarse. Ayudó a la nación de Israel al volver al Padre y gozar de las bendiciones del Padre. Es necesario que nosotros seamos ejemplo bueno para aquellos que nos ven, para aquellos que están pendientes de nosotros. El segundo punto es el ejemplo malo. Lamentablemente vemos que durante toda su existencia el ejemplo en diferentes reyes que ejercían dominio sobre la nación de Israel estaban entre buenos y malos. Vemos el rey Manasés. The king Manasseh was really a good example for the people of Israel. Pero para hablar un poquito o entender un poquito la situación del rey Manasés, vamos a entender cuál era la situación del pueblo de Israel antes del rey Manasés. To understand what was happening with the people of Israel with Manasseh, we will see what was happening before Manasseh. What were their situation with the people, the Israel and God. Si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, 2 Kings chapter
18, verse 1 through 11. Ezekiel was the king of Israel before Manasseh. Manasseh was Ezekiel's son. Ezequías era el rey de Israel antes de Manasés. Manasés era el hijo de Ezequías. Vamos a leer versículos del 1 al 11. Y aconteció que en el año tercero de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Confió en el Señor, Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Y el Señor estaba con él a donde quiera que iba, prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Dice que no había en Israel ningún rey como él antes o después. Podemos ver que él confiaba en Dios, él estaba con Dios y hizo lo recto delante de Dios. Y como buen rey, obviamente estaba influenciando en buena manera a su pueblo. We see here in those verses that Ezekiel was enjoying a good communion with the Father. He was doing good in front of God's eyes. And he was right in his heart doing what is approval from the Father. Esta era la situación del pueblo de Israel. Esto era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Ellos estaban bien con Dios. Pero vamos a ver qué pasó después. Si buscan en 2 de Reyes capítulo 20, versículo 21. 2 Kings chapter 20, verse 21. Y durmió Ezequías con sus padres y su hijo Manasés reinó en su lugar. Le llegó el tiempo a Ezequías, murió y su hijo Manasés tomó el lugar de su padre. Manasseh took the place of his father Ezekias after his death. Now he is reigning over the people of Israel. Pero vamos a ver qué pasó. Capítulo 21, versículo 1. We are going to see what happened with the people of Israel with the new king. In verse 1, chapter 21, dice, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jepsiba. A pesar de que su reinado fue bastante largo, 55 años, esto no quiere decir que Dios estaba con él por lo que él había hecho. Si vemos en el versículo 2, now we are going to see verse 2, what was happening with Manasseh. Dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Podríamos nosotros pensar y decir, bueno, Manasés tenía un buen ejemplo de su padre, lo único que faltaba es que nomás siguiera el legado que había dejado su papá. Era lo que cualquiera de nosotros podríamos esperar de Manasés.
Probably the expectation from the people of Israel was that he could do accordingly that the legacy of his father. Pero si leemos hasta el versículo 16, vamos a darnos cuenta que fue completamente diferente. Versículo 3, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal e hizo una acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con mediums y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Colocó la imagen tallada de acera que él había hecho en la casa, de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, que es escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y haré que nunca más los pies de Israel vaguen fuera de la tierra que di a sus padres, con tal de que cuiden de hacer conforme a todo lo que he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les ordenó. Ahorita vamos a seguir leyendo más adelante. Vemos que como Manasés propuso en su corazón realmente destruir todo el legado de su padre. Él propuso en su corazón prácticamente borrar cualquier existencia de Dios en el pueblo de Israel, en la nación. Prácticamente no hizo todo lo contrario a lo que Dios había mandado. Manasés en su corazón había maldad, había pecado, y realmente esto influenció grandemente también a la nación de Israel. Versículo 9. Pero ellos no escucharon y Manasés los hizo extraviar para que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Y habló el Señor por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, habiendo hecho lo malo más que todo lo que hicieron los amorreos antes de él, haciendo pecar también a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel: he aquí voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ellos le retiñerán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo. Abandonaré al remanente de mi heredad y los entregaré en mano de sus enemigos, y serán para presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos y han estado provocándome a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Además, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro, aparte de su pecado con el que hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo ante los ojos del Señor. Entonces vemos que el problema no solamente fue Manasés, sino que su mal ejemplo influenció también a la nación completa. Hizo también que la nación pecara, hizo también que la nación cometiera sacrilegios ante el Señor, hizo también que la nación cayera ante estas abominaciones y hiciera muchísimo peor que inclusive las naciones que no pertenecían al Señor, las naciones paganas. Vemos que su mal ejemplo, su mal influencia también afectó a la nación de Israel. We see here in those verses that the bad example from Manasseh affect also the people of Israel and their communion with the Father. Hermanos, y seguramente vamos a ver muchísimos otros ejemplos, ¿verdad?, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acerca de buenos y malos ejemplos. Pero lo que tenemos que estar claros, hermanos, es que nuestra conducta
nuestro diario vivir, todo lo que hacemos a diario, ¿verdad?, puede influir a otras personas. Está en nosotros qué queremos hacer o cómo queremos influenciar a otras personas. Hoy en día se habla de influencers, personas que están en el internet, perdón, personas que están en YouTube, personas que están en las redes sociales, ¿verdad?, e influencian a otras personas. Hoy en día es el diario vivir de influencer haciendo esto, haciendo lo otro. Pero realmente lo que nosotros debemos prestar atención es cómo es nuestra influencia hacia nuestro prójimo. Nosotros podemos influenciar a otros con nuestro ejemplo. Podemos ayudar a hacer el bien, pero también podemos ser tropiezos para otros. Procuremos siempre ser un buen ejemplo para otros y así Dios sea glorificado en el quehacer o en el diario vivir de nuestras vidas. Aprendamos de Manasés, aprendamos de Nehemías, pero escojamos siempre el buen ejemplo que nosotros podemos dar a otras personas. Nehemías decidió ser un buen ejemplo, él decidió ayudar a la nación de Israel, él decidió hacer el bien y ayudó a la nación de Israel a volver al Padre. Veamos ese buen ejemplo y sigámoslo también nosotros.